Un libro que mezcla brujas, asesinatos y crítica social. Hoy, mientras leía, se me ocurrió reseñar este poderoso y oscuro libro, Aquelarre, de Mario Mendoza. Una historia que no es para cualquiera, pero que puede hacerte amar la lectura. Vamos allá. Bueno, lo primero que les voy a hablar es que Aquelarre es una novela que se mueve entre el terror gótico, el thriller y la crítica social. Vamos a seguir a un grupo de 3 personas que aparentemente no tienen nada que ver. Pero vamos a ver cómo poco a poco los va envolviendo una trama oscura y desquiciante que los va a orillar a tomar decisiones terribles. Vamos a encontrar muertes, rituales, vamos a encontrar una Bogotá como extraída de una pesadilla oscura, gris, como ciudad gótica. Mendoza nos lleva en un viaje donde mezcla la realidad y la fantasía, pero sobre todo nos habla del dolor, de la exclusión social y de la venganza. Si tú no lees mucho, pero te gusta el suspenso, las tramas enrevesadas, llenas de giros, de sorpresas, este libro te puede enganchar desde la primera página. La historia tiene un buen ritmo, tiene personajes intensos y una atmósfera poderosa que te hace sentir en ese lugar oscuro donde se desarrolla esta trama. Y no solo lo digo yo, muchos de los integrantes de mi club de lectura de terror y thriller coincidían precisamente en que era la ambientación uno de los fuertes de esta historia. La capacidad que el autor tenía o tiene de hacernos sentir, inclusive de oler todo lo que pasa en esta historia, es una de las características que mejor fueron calificadas durante esta lectura. Este libro no es para menores de edad, y eso es importante mencionarlo. Hay escenas sexuales explícitas, muertes muy descriptivas y violencia en general. Si eres sensible a este tipo de contenido o de historias, te pido que tomes la lectura de este libro con mucha precaución, porque te vas a encontrar con cosas bastante desagradables y chocantes. Y aunque disfruté mucho de esta lectura, tengo que decirles que no disfrutaba mucho de las escenas gráficas. Me parecía la crudeza con la que Mendoza narraba ciertas circunstancias y situaciones algo innecesarias y más bien un poco comerciales, como si el impacto estuviera por encima de la trama o de la historia en sí. Pero esa es solo mi humilde opinión. Una de las integrantes del club de lectura nos mencionó que este fue su primer libro leído por gusto. Es decir, si ella logró llegar al fin de esta lectura, algo tendrá la lectura que la enganchó, que la interesó y la hizo cumplir este hito tan importante, el primer libro. Otro integrante nos comentaba que esta crudeza era precisamente lo interesante, porque el autor no escatimaba esfuerzos ni se censuraba al momento de contar la realidad. Entonces, en opiniones, en gustos, se rompen géneros y tendrías tú que ir a la novela y revisar si esta novela conecta contigo como conectó con muchos de los integrantes de mi club de lectura. Te invito a hacerlo. Y por último, lectores,
para que se animen a leer esta historia, les cuento lo que me encantó. Yo creo que hay una de las cosas, si hay una de las cosas que yo admiro en las historias, en las novelas, en la literatura en general, es que estas historias pueden contarnos más de lo que se ve en la superficie. Si ves Aquelarre, es una historia de terror que cuenta esa trama enrevesada que ya te comenté, pero en la profundidad de la historia vemos una crítica social. Alguna de las cosas que critica Mendoza es, por ejemplo, la exclusión. ¿Cuál es el impacto que tiene la exclusión social, la segregación social en los individuos? ¿Sí? ¿Qué tanta responsabilidad tenemos como sociedad al excluir a cierto grupo de personas? Y qué responsabilidad tenemos con lo que pase con esas personas en el futuro. Esa crítica social que es como un grito dentro del libro que dice: hey, hay algo aquí que está mal. Y que como sociedad, especialmente como sociedad colombiana, tenemos que revisar y cambiar. Admiro eso de los autores y en realidad me emociona mucho que se pueda lanzar esa crítica y que esa crítica cale en los lectores, porque es importante alzar la voz ante las cosas que no están bien. Y al principio pensaba, ¿por qué tan gris la historia? ¿Por qué tan oscura? Vi una reseña de alguien que decía que la historia era demasiado pesimista. Y yo comencé a pensar lo mismo, sesgado por aquel comentario, pero muchos de los integrantes de mi club de lectura me hicieron ver. Y yo también entendí al leer la historia que no es que la historia sea muy gris, sino que la historia retrata lo que muchas personas viven. En la actualidad, una persona, por ejemplo, que esté pasando por un problema de depresión, ve el mundo así, de una manera gris y oscura, sin esperanza. Así que el libro en realidad no está alejado de la realidad, solo está alejado de nuestra realidad. Y nos muestra, nos ayuda a abrir la perspectiva para entender otras realidades que nosotros desconocemos. ¿Cómo es vivir una vida así, que todo se vea sombrío, lluvioso? Y yo creo que esto como sociedad es muy valioso. Entender que debemos empatizar con el dolor del otro. Entonces, como decía algún autor que leí hace algún tiempo, si hay algo que la literatura de ficción puede hacer, y que lo creo yo personalmente por mi experiencia, es ayudarnos a empatizar. Entonces, esto me encantó de Aquelarre y se los quería compartir justo al final de este video. Bueno, y finalmente, no importa si tú no lees mucho o si crees que los libros no son para ti. Hay una historia allá afuera esperando por atraparte. Y Aquelarre puede ser esa historia. ¿Por qué no le das una oportunidad a este autor colombiano y a esta historia que tanto trabajo le costó escribir? Si te gustan las emociones intensas, el terror, la oscuridad, tienes que leer Aquelarre de Mario Mendoza. Muchas gracias por ver hasta aquí este video. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Este puede ser el momento ideal para hacerlo. Comparte este video a aquellas personas que tú creas que necesitan de una historia así, poderosa e intensa, para leerla, emocionarse, aprender o quizá retomar la lectura. Y por último, déjame en los comentarios si ya leíste Aquelarre, cómo te pareció. Y si no lo has leído, ¿te atreverías a entrar en esta historia tan oscura?